Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Minuto 1, el último Minuto 1 de una semana caliente y en un viernes especialmente cargado de información. Vamos a debatir, como todas las noches, vamos a repasar parte de las revelaciones que tuvimos esta semana, pero también vamos a hablar de un conductor muy, pero muy poderoso. ¿Acaso uno de los hombres más poderosos del país? Que hoy pateó el tablero. Hoy pateó el tablero. Marcelo Tinelli, en instantes, lo que dijo esta tarde. Fue un toco y me voy, como una advertencia. ¿Para quién? Para el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y otro que habló hoy fue Pablo Moyano. Pablo Moyano encabezó una movilización al Banco Central. Movilizó cerca de 4.000 camioneros, estuvieron allí haciendo bochinche en la City, mucho bochinche que alteró parte de la rueda bancaria y demás, y además se quedó con unas definiciones más que polémicas, sobre todo teniendo en cuenta el acuerdo al que había llegado la semana pasada Hugo Moyano, su padre y el secretario general, además del gremio de camioneros, con Mauricio Macri en una reunión a puertas cerradas a nivel súper secreto y además al máximo nivel político. ¿Qué están haciendo? ¿Jugando al policía bueno y policía malo? ¿Es el rebelde de la familia Pablo Moyano acaso? Mirá lo que dijo. Estos señores buscan el ajuste echando trabajadores. Cuando uno los ve por televisión parece que fueran gorilas, pero enfrente son gorilas en serio. Nadie está en contra de la modernización, pero no a costillas de 4.000 trabajadores que hoy a través del correo postal reparten los resúmenes bancarios. Ahí lo tienen a Pablo Moyano, secretario gremial del Sindicato de Choferes de Camiones, pero principal espada de Hugo Moyano, el referente y jefe de la CGT de Azopardo. Vamos a estar hablando de esto, les proponemos que nos acompañen con el hashtag que están viendo allí, en este país sube todo. Eso es lo que dijo Marcelo Tinelli. Y mientras te muestro el tuit, míralo, lo que expresó Marcelo Tinelli hoy. En este país sube todo, lo único que bajan son los cuadros de Kirchner y Chávez. Los dos me confirmaron que estarán en Showmatch 2016. Decía, mientras vemos el tuit, lo saludo ya mismo a mi compañero Mariano Hamilton. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Todo bien? ¿Y qué se puede decir de este tuit de Tinelli? Y se pueden decir muchas cosas. ¿A quién le está advirtiendo? Y le está advirtiendo a Mauricio Macri, pero también está haciendo una jugada para su frente interno con las elecciones de la AFA. Recordemos que Angelici, que es un operador de Macri dentro de la justicia y que también es el presidente de Boca, es uno de los principales opositores a que Marcelo Tinelli se convierta en el presidente de AFA. Ah, ¿es así? Angelici le operó en contra. Y sí, operó en contra. Claramente operó en contra en aquella fallida elección. Aquel empate de falso. Un empate con un voto más. Sí. Un empate rarísimo. Y ahora habrá que ver cómo se van acomodando los melones en el carro cuando el carro empiece a andar. Pero seguramente esto tiene que ver con la campaña que ya se está iniciando para marzo, que van a ser las elecciones. Yo creo Mariano, que Angelici es el segundo o tercer hombre más poderoso del país hoy en Argentina. Angelici concentra la relación del gobierno con la justicia, la Agencia Federal de Investigaciones, la EXIDE, buena parte del juego del conurbano bonaerense con los bingos y además uno de los clubes más importantes del país y quizás la AFA. Me parece que es mucho para una sola persona y es, digamos, para enemistarte con un tipo así tenés que ser Tinelli. Sí, o Hamilton, digamos, pero más allá de eso... No, para tener chances de éxito. Claro, no, yo no tuve chances de éxito, Claro, Tinelli tiene chances de éxito. Lo que decía es que... Ojo que igual él no va a ser presidente de AFA, Angelici. Angelici no quiere ser presidente de AFA, no le conviene ser presidente de AFA y tampoco está bien visto dentro del fútbol, del mundo del fútbol, que un presidente de Boca o un presidente de River se conviertan en presidente de AFA. Así que, insisto sobre el particular, este tuit de Tinelli está dirigido claramente a Angelici y está dirigido claramente en un día donde empieza el fútbol. Hoy empezó el fútbol a rodar, empezó la pelota a dar vueltas en la Argentina y todo empieza a caminar. Mirá el tuit nuevamente de lo que dijo Tinelli hoy.
En este país sube todo. Lo único que bajan son los cuadros de Kirchner y Chávez. Los dos me confirmaron que estarán en Showmatch 2016. Mirá, hay que tener arte para condensar en 140 caracteres tantos mensajes cifrados. Porque por un lado advierte sobre la inflación, que es algo sobre lo cual nosotros venimos hablando muchísimo. La inflación noviembre, diciembre, enero, ya por encima del 12%, lo que va a sumar en febrero el aumento de tarifas y marzo con la vuelta a clases. Una inflación que está castigando los bolsillos de todos, sobre la cual Tinelli machaca. Pero además advierte que va a tener a Kirchner y a Chávez en Showmatch o en Bailando. ¿Serán los cuadros o serán imitadores? Yo me imagino que van a ser imitadores y me imagino que van a decir cosas picantes sobre el gobierno, no sé. Sí, además eso abre el juego, si son imitadores abre un juego a una batería de barbaridades que se pueden decir en el programa más visto de la Argentina y en una posición casi mediática para el presidente Macri. Siempre Tinelli tuvo ese poder y esa especie de fascinación de la política con él. Siempre, incluso en años electorales, fue un árbitro casi inapelable. Pero en un año como este, un año que va a ser de recesión, de mucho sacrificio para los sectores populares, para los trabajadores, Macri puede ser una amenaza importante, y me parece que este mensaje, Tinelli puede ser una amenaza importante para Macri, y este mensaje me parece que abre esa disputa y, como nos decía Mariano, tiene que ver también con el poder del fútbol. Hay otra cuestión también que está dando vueltas, que es el famoso regreso de San Lorenzo a Boedo, que eso también tiene que ver con lo que Tinelli está operando y tratando de conseguir para su club. Recordemos que le fueron otorgados, el regreso ya le fue otorgado a San Lorenzo, pero está por verse cuándo se desactiva Carrefour, cómo se reacomodan las cosas, y esto ya depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de Rodríguez Larreta. El Papa es de San Lorenzo, ¿no? El Papa es de San Lorenzo. Digamos que hay dos cuervos con los cuales Macri se tiene que reconciliar ya, si quiere gobernar bien en este 2016. Conmigo puede seguir igual, no pasa nada. Sí, conmigo puede seguir igual. ¿Cómo ve esto Nicolás del Caño? Buenas noches, Nicolás. ¿Qué tal? Dale, buenas noches. Bueno, creo que lo sintetizaban bien recién, de que es una disputa de poder, ¿no? Lo que expresa Marcelo Tinelli, tomando un elemento de la realidad que hoy está afectando el bolsillo de la mayoría de los trabajadores, del pueblo, en un día también donde se anuncia que se va a pagar 9.000 millones de dólares a los fondos buitres, ¿no? Es decir que dicen a los docentes, le están diciendo que no hay plata. En la provincia de Buenos Aires, 23,6% de aumento ofrece el gobierno de Vidal en 3 cuotas. En la ciudad de Buenos Aires, 22% en 4 cuotas. En la provincia de Mendoza, me enteré que hoy el gobierno radical de Cornejo, aliado de Macri, fue sin propuesta salarial para los trabajadores de la educación, diciendo que la provincia no está en condiciones de ofrecer ninguna propuesta, ¿no? Bueno, mientras hemos visto las medidas que han tomado, la devaluación ha beneficiado a los grandes empresarios, sobre todo a los exportadores, la quita de retenciones a los sectores del agro, a los grandes exportadores de la industria. Es decir, que no es que no hay plata, sino que justamente la transferencia de ingresos que se está dando, los despidos y el tarifazo, ¿no? El tarifazo que van a pagar el pueblo trabajador con las boletas que van a llegar con aumentos de hasta el 700, 800%. Algunos amigos me decían que los cálculos que han hecho van a pagar 10 veces más de lo que están pagando hoy. Entonces, realmente todo eso es una transferencia de ingresos que va a salir del bolsillo del pueblo trabajador directamente a las grandes empresas, a las corporaciones, a los fondos buitres, y creo que bueno, eso es lo que hoy se está viendo, una resistencia muy fuerte, sobre todo con el tema de los despidos. Se está viendo una resistencia muy fuerte por parte de los trabajadores. Quería también denunciar aquí el despido de nuestra compañera Natalia Morales, trabajadora de agricultura familiar de la dependencia Jujuy, que ha sido despedida junto a 22 compañeros suyos. Nos lo comentaba ayer Chipi Castillo. Bueno, ella fue delegada hasta noviembre del año pasado y fue candidata a gobernadora del Frente de Izquierda, ¿no? Tenemos una cara nueva en este Minuto 1 y le agradecemos por haber venido a Hernán Albizu, que es senador provincial por el Frente Renovador. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, Hernán, y tu reflexión, no solamente sobre lo que dijo Tinelli, sino también sobre una semana en la que Macri, parece haber intentado una definición más de fondo sobre las paritarias, ¿no? Y no nos olvidemos de Moyano. Yo creo que en esta semana se condensaron muchas de las características que demostró este gobierno rápidamente, de beneficiar a sectores concentrados de la economía, como decía Del Caño,
con la quita de retenciones y la devaluación, y no tuvo ese mismo apuro, esa misma celeridad para tomar decisiones que favorezcan a la clase trabajadora, como por ejemplo quitando o levantando el mínimo no imponible de ganancias, que para eso sí tiene que esperar al debate del Congreso, o por ejemplo rediscutiendo el 82% móvil que vetó el kirchnerismo, ¿no? Que creo que esas tendrían que ser en años que estamos, o en un año que va a ser recesivo, tenemos que, me parece que adelantar y poner en tema, en agenda, estas cuestiones que van a ser las que salven el bolsillo de los trabajadores, ¿no? O por lo menos que atenúen esta situación a la que está llevando el macrismo, ¿no? Marcelo von Schmeling es referente del MUP, del movimiento peronista. Marcelo, ¿tu opinión sobre esta semana y estas decisiones de Macri de fondo? La verdad, primero celebro lo que dice el compañero del Frente Renovador. La verdad que no hay ningún dirigente de su espacio que se haya expresado con la claridad que se expresó él con respecto a las medidas que ha tomado Macri. Nosotros vinimos anunciando que esto iba a suceder, no podemos ya quedarnos en esa historia. Las elecciones se dieron, pero en 50 días de gobierno de Macri ha pasado una catástrofe en la Argentina. Nosotros también tenemos que ver cómo reacomodamos rápidamente los distintos sectores que hoy conformamos la oposición, el peronismo centralmente, las centrales trabajadoras. Celebro también las declaraciones de Pablo Moyano. Venimos de un camino muy sinuoso entre las centrales sindicales, mucha separación, 5 centrales sindicales en el país, y hasta hace muy pocos días ni una sola referencia a los despidos que estaban sucediendo a lo largo y ancho de la patria. El propio Moyano padre, ¿sí? Decía que había que darle tiempo a este gobierno. Sí, dijo que son antipáticos, parece, ¿no? ser, las cesantías en el Estado. Sí, parece ser que cuando le tocaron al gremio de los camioneros, y celebro, ellos tienen que defender a su gremio, cambió un poco el asunto. Pero también lo había dicho Moyano. Moyano en una entrevista con Toñetti el lunes dijo, si a nosotros nos tocan un compañero, nosotros vamos a ir a la calle, y ahí es cuando reclama que dice que los que tienen que salir son los compañeros de ATE, como si él no fuera secretario. Efectivamente, él lo dijo, CGT, pero también dijo otras cosas, Mariano. Él dijo, este es un gobierno al que hay que darle un tiempo, y esto es lo mismo que a vos te entren a robar a tu casa, te violen a tu hija, te aten a una mesa, ¿entendés? Y recién hagas la denuncia cuando te mataron a alguien de tu familia. Bueno, es un poco mucho. Es un poco mucho. La verdad que no. La verdad que viendo cómo están las cosas no es un poco mucho. En 50 días de gobierno, ¿sí? 27.000 empleados estatales cesanteados, 25.000 en la actividad privada, los acuerdos internacionales que están llegando, la negación de la soberanía prácticamente de la lucha por la soberanía de Malvinas, la situación que está planteando con respecto a las relaciones con Latinoamérica. Cuando se pone en un lugar y designa como futuro presidente del peronismo a Sergio Massa en un foro internacional económico en Europa, la verdad que no es ninguna exageración. Es un ejemplo de lo que está sucediendo en este momento. Vamos a repasar para que el que recién engancha y el que no estuvo informándose durante el día conozca una de las noticias del día. El arreglo en puerta con los fondos buitre. Hoy el Ministerio de Economía difundió un comunicado, lo vamos a contar muy brevemente porque es un tema técnico y es viernes a la noche, pero hoy el Ministerio de Economía difundió un comunicado donde formalizó su oferta de pago a los fondos buitre que habían obtenido un fallo de ese señor que veíamos recién, el juez Tomás Griesa. Lo hizo en la oficina del mediador de Dan Pollack y lo que dijo es que va a ser un 25% de descuento respecto de los 9.000 millones de dólares que representan los bonos que obtuvieron una sentencia o que están en condiciones de reclamar la misma sentencia del juzgado de Tomás Griesa. A ver, para darles una idea, los que habían entrado, el 93% que había entrado al canje había aceptado inicialmente una quita del 65% de capital. O sea, cobraron uno de cada $3 que tenían en bonos. Eso con el tiempo se fue actualizando porque corrieron intereses, entonces terminaron cobrando más. Ahora, en ningún caso llegaron a cobrar el 100% de lo que reclamaban en el default de 2001. Los buitres, en cambio, reclaman, habiendo comprado 100 millones de dólares, apenas 100 millones de dólares de bonos que representaban 430 millones de dólares de valor nominal, y reclamaron 1.600, que es lo que les concedió Griesa. Ahora el 25% de descuento sobre eso representa para ellos igual una ganancia de 11 veces.
y un 4 veces el valor nominal original. Berkovich. Entonces esa es la relación, digamos, con respecto a los que aceptaron de buena fe canjes 2005 y 2010. Yo no soy un especialista en economía, pero sí sé que vos lo sos. Entonces yo leí la propuesta entera que hizo el gobierno. ¿No es bastante parecida a lo que habían propuesto los fondos buitres a la República Argentina en su momento? Es bastante parecido al... O sea, la propuesta argentina es parecida a la propuesta de los fondos buitres. Te lo pregunto, no lo sé. Es que no sabemos porque no hubo en su momento un blanqueo definitivo de lo que se discutió entre Axel Kicillof y Daniel Polak antes de que patearan el tablero las autoridades del anterior gobierno. Pero sí sabemos que esto es parecido a lo que ellos pretendían cobrar. Es parecido a lo que Paul Singer y compañía pretendían cobrar. Los que ya aceptaron son 2 de los 9 fondos buitres que concentran el 91% de la deuda que todavía queda en default. Ahora, cuando los que entraron al canje empiecen a hacer la comparación, se van a encontrar con que estos tipos hicieron un gran negocio. Del Caño, es lo que decías vos al principio. Claro, digo, ellos van a tener una ganancia de más del 1000%. Sí, 1200%. 1200%. Entonces, digo, ahí están las prioridades que está teniendo este gobierno, las prioridades de arreglar con los fondos buitres, que esto hay que ser muy claros. Juan Manuel Urtubey, que acaba de propiciar esta ruptura de un sector del bloque de diputados del Frente para la Victoria, cuando era el candidato a canciller de Scioli, ¿no? Él dijo, viajó a hablar con los fondos buitres, a negociar, y dijo que había que arreglar con los fondos buitres, ¿no? También tiene que ver esto de la ruptura del peronismo con que el macrismo pueda garantizar, Cambiemos pueda garantizar el quórum para lo que se va a venir ahora cuando comiencen las sesiones ordinarias, claro, que es levantar la ley Cerrojo para poder, en caso de que se llegue a este acuerdo, levantar la ley Cerrojo y que se haga realmente este acuerdo para pagarle a los fondos buitres, y con esto claramente, digo, profundizar la política de ajuste. Porque esto va a tener que pasar por el Congreso, y a ustedes, von Schmeling, los que se le fueron... Este es un problemita. Los diputados que se le fueron van a terminar habilitando esa discusión. Esto que está diciendo Nicolás es bastante cierto. Nunca jamás Urtubey fue candidato a presidir el Palacio San Martín por la candidatura de Scioli, pero es cierto, es muy cierto, que hace muy poco tiempo ustedes escuchaban a Urtubey paseándose por todos los canales el día del triunfo en Salta, diciendo que esto lo logró por el proyecto nacional, por Néstor, por Cristina, igual que este chico Bocio, que compartimos alguna vez acá, que hasta hace muy poco tiempo sus tweets, ¿no? Digamos, enarbolando las banderas del proyecto nacional y diciendo, digamos, un muchacho que no tiene ninguna historia en el peronismo, simplemente fue un empleado de la presidenta, que hizo muy bien su trabajo, es un chico muy joven y muy talentoso, pero en el peronismo no hizo ni los palotes, y de repente estas cosas empiezan a suceder. Algo pasó en 50 días, nosotros nos tenemos que hacer responsables de eso. El peronismo tiene que debatir qué está pasando, el peronismo lo está haciendo, de hecho hubo una reunión del Consejo Nacional hace muy poco tiempo, hay discusión dentro del peronismo, pero nosotros tenemos que ser responsables de esto, porque es cierto, acá no es cualquier cosa, no es que 4 o 5 muchachos un día estuvieron disconformes, renunciaron a su banca, se fueron y construyeron otro espacio político. Esta gente ingresó al Congreso a través de una lista que expresaba un proyecto, que no era este. Nuestro proyecto perdió, pero nosotros representamos al 48% o más de la gente que no votó a Macri. Permíteme, Marcelo, mira, esto dijo Bocio hoy, ahora entramos, Mazaro, esto dijo Bocio hoy. No vamos a votar cualquier cosa, somos el bloque del PJ y oposición. Pero no creemos en eso de cuanto peor mejor, queremos que le vaya bien a Macri. No al pueblo, a Macri. O sea, es bien concreto lo que dijo, ¿no? Digamos, son compañeros que a pesar de su no enojo... dijo que queremos que le vaya bien al pueblo. En nuestra ideología, en nuestro sistema de ideas, en nuestra mirada sobre el mundo, sí, nosotros queremos que le vaya bien al pueblo, a la patria, no a Macri. Si él quiere que le vaya bien a Macri, leyendo lo que ha sucedido en estos 50 días, ¿sí? Claramente no quiere que le vaya bien al pueblo. También tenemos que decir que al kirchnerismo claramente no quiere que le vaya bien al pueblo. Le pagó al Club de París y a Repsol con dólares contantes y sonantes, y eso también fue parte de la política kirchnerista, o sea que esto no es novedoso. ¿Qué hubo una idea? Perdón, pero para vos hubo una contradicción en el kirchnerismo entre hacer esos pagos y después pelearse con los buitres. Y con este planteo seguramente. O sea, criticar esto y no criticar lo anterior que se hizo, que es de la misma tonalidad, me parece que es una incoherencia. A ver, digo, yo una cuestión, Déjame simplemente decir que pie de página. estos arreglos que se hicieron, nosotros votamos en contra de la indemnización de $8.000 millones a Repsol,
¿no? Después de que Kicillof había dicho que habían vaciado, etcétera, y que iban a tener que indemnizarnos ellos a nosotros, el arreglo con el Club de París, todo eso indicaba que se iba a negociar con los fondos buitres. Esa era la disputa que estaba teniendo el gobierno, era lograr un arreglo, el gobierno anterior, con los fondos buitres. Así había comenzado, ¿para qué? Para volver a un nuevo ciclo de endeudamiento de la Argentina. Eso lo había planteado claramente también Scioli y Massa en la campaña electoral, y es lo que quiere lograr el gobierno de Macri. Mariano Mazzaro, secretario del Sindicato del Poder Judicial de Buenos Aires. Integro la conducción de judiciales y estamos lanzando ya hace varios meses una agrupación que es la Rodolfo Walsh. No, plantear dos cosas con lo de Tinelli, pie de página importante. Recién ahora se da cuenta que aumentan los precios. La diferencia sustancial es que antes, si bien la inflación era policausal, tenía el acento en la puja distributiva, a mi criterio. Lo que sucede ahora es que hay inflación, pero por traslación de la devaluación. Y el impacto todavía no llegó. Quien cree que la devaluación o la inflación por devaluación es esta, se está equivocando. Esto lleva un proceso de meses para que la totalidad de los precios absorban eso. Por un lado, una devaluación que no está terminada, así lo muestra la falta de liquidez de dólares por los extranjeros. Entonces, son dos procesos de inflación diferentes. El otro con paritarias libres, este con paritarias con techo, como señaló la central. Está por verse, ¿no? Está por verse. La lucha todavía continúa. ¿El techo? Sí, ellos están planteando una cosa y nosotros planteamos otra. Ellos están diciendo, que digan el gobierno está diciendo que pone un techo. Los trabajadores decimos, exactamente, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Pero si vos haces, con respecto a Tinelli. Termino con esto. Si vos haces el acumulado de interanual, de evaluación del salario de los trabajadores, digo salario real, no nominal. Primero lo de las cuotas es falso, porque eso es nominal y no es real. O sea que si vos arreglás por 30, estás arreglando por 26 promedio. Ya, primera cuestión que lo tira abajo. Y segundo, no están contemplando esto que en los próximos meses va a impactar en el salario, que es lo que termina de llegar de la devaluación. Entonces, la cifra real para mantener salario no puede bajar al 45%. Una pregunta, eso discutimos. ¿Vos decís que en el gobierno anterior no había techo en las paritarias? Por ejemplo, la huelga contra Scioli de 17 días de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué fue? Porque había techos en las paritarias, porque hubo una devaluación que hizo Kicillof. Es decir, que realmente los techos en las paritarias también los aplicaba el gobierno kirchnerista. Eso, pero lo ha dicho la propia Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que eso fue una negociación. A los trabajadores aceiteros no le promulgaron el convenio porque era mayor a lo que había planteado el gobierno. Los sectores luchan con sus representados y está muy bien, y los gobiernos tratan de administrar. En este caso, están anticipando, primero, anulando el INDEC, no dándole ninguna importancia a ningún sector que nosotros nos medía. Antes, las mediciones de San Luis eran importantísimas. La medición de San Luis este mes de enero dio 6,5, no la publica ni el loro. Entonces digo, cuando estábamos en el gobierno, el INDEC va a volver en septiembre, con lo cual no tenés ni siquiera un lugar para un marco regulatorio. Es cierto que hubo lucha, y los sectores y los gremios tienen que luchar cada día más por sus trabajadores, pero esto es otra cosa. Quiero decir algo con respecto a Tinelli que se me pasó. Yo creo que Tinelli, que es un muchacho que tiene, digamos, un sentido de lo popular muy importante, no lo digo yo, lo dice la historia de su vida, me parece que puede estar utilizando esto inclusive para algunas cuestiones, como nombraba acá Mariano Hamilton, que tienen que ver con el fútbol, que yo no manejo tanto, pero me parece que también es un señalamiento de una situación que se está viviendo por abajo. Y es un tipo que tiene mucha sensibilidad, y cuando está diciendo que las cosas están subiendo, no es que nosotros la vemos porque tenemos una actividad política o por la actividad profesional que tienen ustedes, que son periodistas. No, claro, esto se está viendo en cada lugar. Pero si la aplicación más famosa de esta semana de celulares y de web y todo es el mapa del asado para ver a dónde conseguimos por 80 mangos. Por eso digo, me parece que está mandando un mensaje de lo que está sucediendo. Si bien hay una situación que en la Argentina se da siempre, por suerte todavía, y pretendemos que sea por muchos años y lucharemos para eso, que están los trabajadores de vacaciones, que algunos todavía se pueden ir, hay muchísimas familias que hoy están sufriendo, que no tienen trabajo, que están suspendidos, que están velando para ver cuál va a ser la canasta escolar cuando empiecen en marzo las escuelas. Esta situación nunca se ha vivido, ¿sí?, en las familias argentinas en una primera etapa de gobierno. Por eso es falso que cualquiera, propio o extraño, pida contemplación de 100 días, 90, 120 frente a las medidas que está tomando este gobierno. Eso es falso de toda falsedad. Hernán Albizu, ¿ustedes le expresaron algo así como una amnistía de algunos días al macrismo, de 120 días, 90? A ver, yo creo que es natural en cualquier gobierno que empieza que le dé su propia impronta, que es la que estamos viendo ahora en los primeros días de gobierno. Ahora, que no exista, que no tengamos INDEC, lo que están haciendo con las tarifas, que es meterle la mano en el bolsillo a la clase trabajadora,
y algunas cuestiones que, la verdad que celebro que el kirchnerismo haya descubierto que hay inflación, pero esto no es de ahora, esto se aceleró, pero este es un proceso que viene acumulado de varios años atrás y que me parece que reconocer la inflación hoy en día me parece un poco tarde. Lo celebro que lo hagan de una buena vez y creo que también una de las propuestas es que primero acelerar que volvamos a tener estadísticas confiables en el INDEC y segundo, mientras ocurre eso, que vuelva el índice Congreso que tanto asusó el macrismo y Patricia Bullrich para tener números, ¿no? Gracias. Decía Marcelo González que el aumento de tarifas está recortando los ingresos de mucha gente y lo decía también Albizu, el Frente Renovador, que es meterle la mano al bolsillo a los trabajadores. Mirá estas placas, esta sola. Esto es algo que desmiente en parte lo que el gobierno está pregonando, que es que la suba de tarifas es más que nada para los que más tienen. O sea, que ellos habían recibido unas tarifas ridículas y que ahora van a dejar de subsidiar a los ricos. Eso, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son los deciles de ingresos. Quiere decir que el 10% que tenés arriba en la pantalla, arriba a la izquierda, es el sector de menores ingresos. Y el que tenés con el número 10, que tenés abajo a la derecha en la pantalla, es el sector de mayores ingresos. El porcentaje que figura en cada una de los deciles, digamos, es la reducción del poder adquisitivo de ese decil en el país y en el área metropolitana de Buenos Aires, porque para nosotros, para el área metropolitana de Buenos Aires, va a ser mucho mayor el aumento de tarifas. Entonces, fíjate vos la diferencia que hay entre la pérdida de poder adquisitivo de los más ricos y los más pobres. Los más ricos, aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, van a haber reducido con el tarifazo un 2,8% su poder adquisitivo. Y en el resto del país un 1,4%. Ahora, los más pobres, porque tienen ducha eléctrica, porque tienen calentador eléctrico, porque comparten el medidor entre varias familias y porque la tarifa social solamente cubre 150 kilovatios hora mes para cada uno de los medidores, entonces por el exceso de esos 150 van a pagar tarifa plena y van a haber recortado su poder adquisitivo entre el 7% en el interior del país y el 13% aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto es algo que el cálculo, mostremos de vuelta las placas brevemente, el cálculo que hizo la consultora Contexto, que es una consultora en absoluto tachable de kirchnerismo, ni de oposición cerril al macrismo, ni nada. Es una consultora de profesionales jóvenes, economistas, politólogos, que midieron esa pérdida de poder adquisitivo, casi 13% para el decil más pobre, los sectores más pobres de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para vos esto es así, Hernán? Yo creo que el macrismo quiere, con esta medida que va a tomar, es tirarle un misil a un hormiguero. El kirchnerismo subsidió a los ricos, básicamente a la clase alta y media alta del área metropolitana de Buenos Aires con el tema de tarifa eléctrica. Es real, los que vivimos en el interior sabemos que pagamos entre 5 y 10 veces más una factura de luz que en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, tratar de solucionar esa inequidad con una que es mucho peor, que es hacerle pagar el costo a toda la clase trabajadora, me parece que es, y tratar de solucionar en 3 meses con una tarifa trimestral la política desastrosa de subsidios y servicios públicos, porque también hay que hablar de la calidad de los servicios públicos, es malísima, que tuvo el kirchnerismo en 10 años o 12 años, no lo van a solucionar en 3 meses y me parece que esto es va a traer peores consecuencias en esos 10 y 12 años que las soluciones. Entra Massa, que estaba con nosotros. Massa tuvo la valentía en el 2013 de marcar todas estas cuestiones y decir, por ejemplo, que había inflación en el 2013 en el pleno gobierno kirchnerista. Opiniones tuyas, pero digo, primero, calificativos. Kirchnerismo, ¿sí? Nosotros tuvimos un gobierno peronista, tanto Néstor como Cristina son 2 compañeros que surgen del peronismo y llevamos el país hasta donde lo llevamos. Perdimos las últimas elecciones, somos demócratas, la verdad que sacamos una cantidad importante de votos. Ustedes en esa amplia avenida del medio, ¿sí?, que iban generando cantidad de cosas, no lograron ni juntar globos. Lo que te digo es lo siguiente, me parece que atacar, ¿sí?, al gobierno anterior, cuando tenemos esta catarata de medidas antipopulares, me parece que, lejos de celebrar con vos, como empecé el programa, la verdad que me distancio.
Porque digo, si cada vez claro que que el vamos a hablar, kirchnerismo vas hizo a un hablar tarifazo en el gas, del pasado. El kirchnerismo hizo un tarifazo en el gas. Nosotros somos peronistas. Sí. Ustedes, alguno de ustedes en algún momento fue peronista. O algunos se Después, empiezan a diferenciar. después- Ahora que perdieron se empiezan a diferenciar y está visto de ninguna ahora. manera. No, al contrario, Néstor, somos Algunos más se están kirchneristas que- diferenciando. Néstor, Bueno, claro, como kirchnerista que hay que no, ver no dicen lo que pasó kirchnerista para esta bajarnos semana. el No, no, precio. muchachos, de a uno, Decía por favor, Néstor. de a uno. Néstor Kirchner decía, no dicen kirchneristas para bajarnos el precio. El problema es que ustedes quieren comprar de alguna manera algún tipo de cobertura mediática para poder entrar en esa ancha avenida del medio a algún lugar. Nosotros gobernamos 12 años, nos hacemos cargo absolutamente de todo. Fueron 12 años realmente muy buenos para el pueblo argentino. A partir de ahora hay otro gobierno. Sacamos muchísimos votos, salimos segundos, recuerdo que ustedes no pudieron entrar al balotaje, lastimosamente nosotros sí, sacamos casi el 49% de los votos. Entonces, hablemos de lo que está sucediendo. Y están sucediendo La cosas gente ahora muy se va a dar graves. cuenta que la ancha avenida del medio de la que hablas vos No, la es ancha avenida del la medio, que por la que realmente entraste vos, era, sí, era- no existe, era el no cambio lo gradual votaron. que Me está parece pidiendo la que sociedad. No, contestá. Creo que la ancha avenida del medio de la que hablaba aquel compañero yo es no. me parece que es el cambio gradual que necesitaba la sociedad, Mirá, no este cambio en 3 meses. hay- Por eso, hay algo- ir a 8 años Davos de- con Macri, hay algo muy ir a Davos puntual, con algo Macri, muy- subirte muy- al carrito de Hay algo muy polo, puntual, de muy puntual. golf. El diagnóstico respecto de las políticas de la restauración neoliberal de Macri está. La pregunta va en dos planos. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? Uno, movimiento obrero. Unidad del movimiento obrero ya, que se pongan las pilas, las CGT, las centrales. La CTA está trabajando en ese sentido. Unidad del movimiento obrero, unidad táctica ya. Y el segundo plano es la oposición política. Y acá sí yo tengo una crítica sustancial respecto del Frente Innovador y de la decisión esta. No hay margen para dos oposiciones, porque acá lo que se quiere construir es un movimiento de tenazas, en el cual por un lado se tiene el poder concreto, en el caso de Cambiemos, y por el otro lado generar, construir una oposición que administre el conflicto social acorde a las necesidades de ese gobierno. Nosotros no vamos con eso, nosotros decimos, la conducción de Cristina está absolutamente intacta. Nosotros somos la oposición, nosotros somos los que vamos a intentar, llamando a otros sectores. Acá no hay un salvador, no hay un mesías, hay construcciones del campo popular. Pero indudablemente el juego se está haciendo, ustedes conducen, co-gobiernan en la Yo lo provincia que de digo Buenos es, Aires con celebro Vidal, que ¿sí se o no? reconozcan como kirchneristas Ustedes- y que no se despeguen de Contestame la esa pregunta. situación. ¿Ustedes co-conducen No con Vidal en la no provincia de estamos ni Buenos Aires? co-conduciendo ni co-gobernando y Pero vos de tenés hecho... ¿Quién conduce la legislatura? lo que te estoy ¿Quién le da diciendo creo que quórum te a da- Vidal te da- para que te da banque la las pauta provincias? esa, te da la pauta Entonces, esa. Lo que hay que concretamente, entender acá van es a que hay un juego Davos, democrático. escuchame, Hay que, van a hay que- Davos, nosotros, lo que hay que entender es que acá hay un juego van a Davos democrático. y que Hay un juego Macri diga, democrático vos y que el diálogo vos sos es- el líder del peronismo. el yo me diálogo es retiro, me voy a necesario mi para- casa. para a mí- llegar a a mí- soluciones. juego democrático. A mí me parece que... Perdón, déjenme, técnicamente si hablan más de uno a la Es vez, verdad. no se No, no escucha, era- no se no, escucha, está- de verdad, no los pero escucha. juego Cuando no democrático. están en cámara, no metan bocadillo porque no se escucha. Perdón, Nicolás del Caño. No, bueno, en primer lugar quiero decir que nosotros venimos planteando la necesidad de un paro nacional de todos los trabajadores estatales y por supuesto un paro nacional, porque acá el ataque es a todos los trabajadores. Es una canallada lo que está haciendo las cúpulas de las centrales sindicales, tanto las que están con el Frente para la Victoria como Caló, digo, porque oposición Yo te hablé de política, Yasky, oposición... A ver, hay que ser serios, digo. Caló ha dicho que hay que darle tiempo al gobierno y es la central oficialista hasta hace 2 meses, fue Caló. Moyano está abrazándose con Macri haciendo reuniones secretas, mientras los trabajadores están siendo despedidos, porque este plan incluye miles de despidos para que exista una recesión y que seamos los trabajadores los que paguemos esta crisis con todo lo que ya hablamos anteriormente. Entonces me parece que donde está habiendo despidos también es en municipios y en gobiernos del Frente para la Victoria. Está bien, pero Entonces Nico, no podemos ser pero, oposición perdón, diciendo hay despido y despido y están Déjame hacer despidiendo una pregunta. los intendentes y los gobernadores del Frente para Ahora, la Victoria. Nico, es cierto que hay sectores que se callaron cosas, Caló pienso, pero otros también, durante muchos años. Ahora, suponete que ahora salgan a la calle a combatir esto. ¿Ustedes harían unidad con ellos? Mirá, nosotros en todas las medidas que benefician a los trabajadores vamos a estar planteando, por supuesto, toda la reivindicación del movimiento obrero. Porque, a ver, la precarización laboral que se mantuvo durante todos estos años, bueno, nosotros nunca dejamos de luchar en contra de la precarización laboral planteando el pase a planta permanente. No solamente luchamos en contra del impuesto al salario, que para nosotros hay que eliminarlo directamente porque el salario no es ganancia, sino que luchamos por el conjunto de la demanda de los trabajadores y el salario mínimo debería ser de 16.000 pesos según calculan los trabajadores de la Junta Interna de ATINDEC, que vienen resistiendo a la patota de Moreno y ahora, hoy hicieron un nuevo abrazo porque el INDEC sigue siendo funcional, todos los funcionarios que están sigue siendo funcional ahora con el nuevo gobierno a las grandes patronales. Sí. No va a haber estadística hasta septiembre. Permitime, Nico, introducirles esto para el debate. Esto es, si quieren, el pensamiento condensado
de lo que estamos hablando respecto de ajuste, despidos y recesión. Mírenlo bien, porque quizás encuentren entre todos los que están acá hoy como invitados un punto de referencia. Esto nos dijo Orlando Ferreres, un economista muy escuchado en la City, sobre qué es lo que hay que hacer con la Argentina. La nación tiene varios estados, 24 estados más 2.700 municipios más la nación. Eso de más o menos 4.200.000 empleados, ahora tenemos 4.400.000. En el 2003 teníamos 2.300.000, 100% más. O sea, para usted hay que echar empleados. No, sobran. No digo que haya que echar porque ¿dónde lo vas a poner? No digo que haya que echar porque ¿dónde lo vas a poner? Son improductivos. No sé, porque el persona que cobra y que trabaja, por ejemplo, en el Estado, como trabajan ustedes, tiene que tener alguien que produzca impuestos para poder pagarle a ustedes. Yo le estoy diciendo lo que los trabajadores están sufriendo. No, los trabajadores no sé lo que sufren. Claro, Usted no parece sufrir mucho. Usted hace números. No, yo no Atrás de hago los números hay gente, señor. Hago mucha gente que Atrás hace de los números hay gente. Bueno, hay trabajadores que fueron incorporados que no tienen producción. Mentira. Están ¿De ahí. dónde saca usted eso? Bueno, ¿hasta qué hora trabajan? En las Trabajamos, mire, vaya a ANSES. En las provincias. Vamos a ver dónde hay más empleados, que es en las Un provincias. empleado de ANSES se sienta, se googlea y tiene 80 personas ya esperándolo. Y viene el jefe, el coordinador, que Sí, dice... ¿cómo trabajan? Están todo el día. Más de 8 minutos no Pero, puede por atender. favor. Estamos hablando de la Sí, plata está que bien. es para comida, ¿me entiende, señor? Entonces, Sí, bueno, eso está con bien. eso- otra frase que con eso viene no se le- a la parte Y emotiva. porque Pero es la usted verdad. Nicolás, Perdón, como me Viene a meta. la parte Perdón que me emotiva, meta, pero es la verdad. el hambre, la mesa de los argentinos. Pero es verdad. La gente, por favor, termínenla en con inglés esa no se lo guitarrita voy a porque decir, ya estamos cansados. Orlando, mal que le pese, la gente come, digo. El hambre, la mesa de los argentinos. Pero es verdad, la gente, por favor, termínenla con esa guitarrita porque ya estamos cansados. Lo dijo acá, Yo está dije grabado. que se tomaron 2 millones de trabajadores más, entre los cuales 1.200.000 fueron en las provincias, otros en las municipalidades y otros en la nación, que no hacían falta. ¿Quién le dijo esa barbaridad? ¿Cómo? ¿Quién me dijo? Pero claro, Yo me señor. dedico a Usted eso. sabe el crecimiento Me dedico a ese punto. Pero Argentina ¿Quién mide- creció a tasas chinas, señor. Y usted lo tendría que saber más que nadie. Pero no diga ¿Usted pavadas, cree que por un país que favor. creció No podemos al seguir 7% escuchando cosas así porque- durante 7 años? Perdón, punto de creció al vista. 7% No es durante punto de 7 vista, años. es ¿Usted cree mentira. que no tiene que tener empleados, trabajadores? Una cosa, Pero parte de ese déjeme, discurso, no, parte de ese por discurso favor. ha calado en la sociedad y hoy está justificando. Eso queremos ese tener discurso está nosotros, gente que no haga nada y que otros trabajen y le paguen. No, tienen que estar ustedes. Así sacan todo al exterior, traen todos Pero ¿qué productos todo al importados. exterior? ¿Qué Perdón, es todo ese al discurso exterior? está Historia ya la justificando hemos que se reduzca de manera drástica y muy violenta parte de la estructura pública del Estado. Y acá quedan afectadas familias. No son solamente puestos, números, son familias de verdad. Estamos sufriendo muchos nosotros. ¿Esto es lo que para ustedes está expresando el macrismo desde el gobierno, Hernán? Bueno, creo que quedó bastante bien reflejado en esa manera y en algunas de las medidas que tomó el macrismo. No, digo porque Ferreres no es un referente, no es un funcionario del gobierno, no se lo quiero endilgar ni colgar a nadie. Pero como antes han- decía que se escucha en la City y creo que en la City el macrismo tiene un oído permanente, ¿no? Entonces creo que es un poco uno de los reflejos, seguramente debe haber matices dentro del macrismo también, pero me parece que uno de los reflejos que tiene esto. ¿Y Lo que habrá? pasa es que también es raro escuchar a parte del kirchnerismo hablar de estas cuestiones cuando Uy, pará, el no, 82% pará, móvil pará. fue vetado por la Pero presidenta de la tenés que- Nación, ¿no? Y creo que sinceramente, también es parte de la discusión que tenés tenemos ir que al dar, no psicólogo, solamente Hernán. Sos no el solamente profesional. no Pará de solamente hablar del kirchnerismo que ya... Pará un poquitito, pará. pero está bien, pero yo te escucho hablar, de este periodo de 20 o 30 días pero vos y parece que venimos de Suiza y no es así. Tenés una contradicción grande. Primero, te sumás a nosotros al reclamo de lo que está sucediendo y después decís, este gobierno que hace poco que empezó, el jefe de tu Porque nosotros espacio lo venimos político, planteando hace el mucho, jefe de tu nosotros espacio lo venimos político, planteando hace más de 2 se fue a años. pasear a Davos. Nosotros con lo venimos Macri, planteando hace se más fue de a 2 pasear a años, Davos. no ahora, no descubrimos la Se fue a inflación pasear a ahora, Davos no y descubrimos la permitió inflación que ahora, Macri no le descubrimos diga- el impuesto a las ganancias Pará ahora. con la manito, escúchame, se fue a pasear a Davos. Por lo y venimos después diciendo lo hace 2 abrazaba años. y lo presentaba como y el lo jefe de la seguimos oposición. planteando. Y lo Tenés que seguimos avergonzarte planteando. de esas actitudes. Y lo seguimos Tenés que planteando. avergonzarte Planteamos el de esas 82% actitudes. móvil, A que mí se me le va parece al mínimo que mínimo nivel. Una sola cosa que Celebro que descubren la inflación ahora. Yo escucho lo que planteás, pero hay algo que no comprendo. A ver si me ayudás a descularlo por Sí. ahí entre todos. Vos hablás de inflación en el periodo kirchnerista. Correcto.
¿Por qué ¿Hubo o no jamás, hubo? pero por supuesto, ¿por qué jamás pones el acento en las causas? Porque eso te llevaría a una posición en la cual todo el conglomerado industrial no reindustre y resiente o recalienta la oferta. Ahora, tu jefe político, conjuntamente con Macri, son los que están favoreciendo que vuelva a recomponerse la tasa de ganancia de esos muchachos. O sea, que juegan en conjunto. Yo lo que digo es, no veo, eso no es jamás así. Segundo, se le pidió yo lo que escucho reinversión a mi jefe político, lo que le escucho hablar del 82% móvil que vetó Cristina Fernández para que la oferta estuviera a la altura de la demanda, cuando había un proceso político que sostenía la demanda y eso ojalá que hubiesen, ojalá que Cristina hubiese dado el 82% móvil a los jubilados y no hubiese subsidiado la luz de Macri en Barrio Parque. Ese nivel de Ojalá que análisis requiere la política. Problematicemos, jefe? llevamos al fondo la cuestión. Siempre está discutiendo en superficie. No, no vamos es a los temas de fondo. Subsidiar a los ricos en la tarifa eléctrica no es superficial. La causa del proceso inflacionario de los últimos no darle el 82% 82% móvil a los jubilados no es superficial. Para vos es superficial. ¿Dónde están las causas del proceso inflacionario? No, pero el Frente Renovador no puede hablar de los temas importantes de Argentina. No puede hablar, habla todo de superficie. Explícame el proceso inflacionario. No, explícame por qué vetó el kirchnerismo el 82%. Massaro, Smelling, permiso. Creo que tenemos que dirigirnos a los trabajadores, a los jóvenes que nos están mirando. Esto que decía este señor que veíamos antes, hay que saber que mientras los CEOs de este gobierno que están en el gabinete están contando la plata, están negociando con los sectores del poder, hay una resistencia fuerte que empezó de miles de trabajadores. Ayer hubo miles de trabajadores estatales movilizados aquí, los trabajadores del Grupo 23, los compañeros de prensa vienen también dando una ejemplar lucha, los compañeros en distintos municipios vienen luchando contra los despidos, y en ese sentido me parece que el paro del 24 de febrero que nosotros impulsamos, que han convocado ATE, tiene que ser un punto de inflexión para unificar todos los reclamos de la clase trabajadora contra los despidos por una paritaria sin techo, con aumentos que puedan llevar el salario mínimo al costo de la canasta familiar, y contra la criminalización de la protesta social. Nosotros hemos denunciado, más allá de todas las diferencias con Milagro Sala, que ha sido encarcelada por la protesta social, ¿no? Y eso seguramente recae sobre todos los trabajadores, y han venido, como el caso de nuestra compañera que han despedido, y van a avanzar contra todos los trabajadores, pero hay 4.000 trabajadores que están procesados por luchar, y en eso hay que ser claros. Nosotros planteamos que la alternativa política que tenemos que construir tiene que ser, para terminar con este gobierno de los CEOs, tiene que ser independiente de aquellos que criminalizaron la protesta social, aquellos que mantuvieron las privatizaciones, porque digo, estos aumentos, estas empresas privatizadas las mantuvo el kirchnerismo. En los 90 se privatizó todo y se mantuvieron después de 12 años. La precarización laboral que mantuvieron y sus aliados de la burocracia sindical y los vernis que reprimían a los trabajadores. No vamos a poder resistir y derrotar a Macri de la mano de aquellos que mantuvieron la alianza con la policía, con las policías que mataron 3.000 jóvenes. 3.000 jóvenes murieron de la mano de la policía Gatillo Fácil en los 12 años de kirchnerismo. Así que las policías provinciales son autónomas. No. Todos los gobernadores que apoyan en el Frente para la Victoria. Pero pará, Nicolás. Terminó la campaña electoral. Fuiste candidato a presidente, maravilloso. La campaña terminó. Estamos hablando de la resistencia que están dando los trabajadores hoy. Estamos en otro momento. Estamos en otro momento. Me parece que hay que plantearle. Si vos le estás hablando a la gente, si decís escuché a este señor, si hay que hablarle a los jóvenes, a los trabajadores, hablarle a los jóvenes trabajadores. No hagas campaña electoral. No estamos haciendo campaña electoral. Estamos diciendo claramente que la alternativa política no pueden ser ustedes. No pueden ser los Gioja que contaminaron con cianuro al pueblo de San Juan. ¿Cómo va a ser eso? Para un poquito. Bueno, pero ustedes tienen que dar respuestas. Entonces arranquemos por Irak y terminemos en otro lado. Pará, lo que te quiero decir es lo siguiente. Estamos hablando... La traición, lo que se está viendo acá, ¿sí?, es claramente en el gobierno, ¿sí?, que fue electo y que asumió el 10 de diciembre, está trabajando con distintos sectores, ¿sí? Esto está clarito como el agua. El asado que preparó Sergio Massa con sus propias manos, ¿sí?, no tenía cualquier invitado. Tenía Urtubey y tenía Bocio. Esto se fue cocinando, ustedes los periodistas lo dijeron, todo el mundo lo vio, de alguna manera esto sucedió. Nosotros nos hacemos responsables de nuestra cuota aparte, ¿no? Porque claramente Urtubey, que yo lo acabo de decir acá, lo pueden buscar en cualquier lugar, ganó diciendo que ganaba Salta solo por el proyecto de Néstor y Cristina. Bocio fue un empleado, ¿sí?, de la presidenta, claramente vino acá, compartimos inclusive escena en algún momento, pero esto no es cualquier cosa, esto es un pacto. Es un pacto que está haciendo el gobierno de Macri con sectores. Este bloque que se armó no es cualquier bloque, es un bloque para que efectivamente pasen las leyes más
opresoras y represivas que tiene previsto el macrismo para dentro de unos meses. Mirá, Esto no es cualquier cosa. Entonces, ni una declaración sacaron por la libertad de Milagro Sala del Consejo del PJ. Así que hablemos de la realidad. Hablemos de la realidad. Fue candidata al Parlasur por su fuerza política. Entonces, ¿de qué resistencia me estás hablando? No llegamos a ningún lugar de esa manera. Si yo no te voy a convencer, y vos tampoco, tratemos de hacer unidad de la acción en todo caso. Un hecho de la realidad. Si vos decís que el movimiento sindical tiene que trabajar de manera unificada, ¿sí? No pongas trabas. Yo tengo una cantidad de opiniones con respecto a Moyano. Se lo dije acá a Yaskin claramente delante de él, compañero al que aprecio muchísimo, que no me gusta que el movimiento obrero esté de esta manera fracturado. Ahora entiendo que si bien en momentos donde hay que luchar, si en 50 días tenemos casi 50.000 despidos, si sabemos que va a haber suspensiones en las automotrices, si sabemos que esto viene una profundización de la crisis, tenemos que tratar de plantear algún tema de unidad en la acción, porque si no, todo queda en pequeños eslóganes. Hay muchas movilizaciones que hemos participado, que han convocado sindicatos y de la ancha avenida del medio. Pero Nicolás, a ver, nosotros hemos participado en movilizaciones que han convocado sindicatos que pueden tener afinidad con el kirchnerismo. Ustedes los kirchneristas están dispuestos también, porque yo tengo acá, mientras miro los que nos escriben con el hashtag, ahí lo tienen, en este país sube todo, tengo un montón de insultos a Del Caño que le dicen no se arrepiente de haber votado en blanco, de haber llamado a votar en blanco. Mirá, es lo que todo el tiempo le facturan los que votaron a Scioli a el Frente de Izquierda. Yo prefiero plantearle a Nicolás algo muchísimo más constructivo y superador. La necesidad de agenda, y fíjate la palabra que utilizo, de una nueva agenda del campo popular. No te estoy diciendo otra cosa, te estoy diciendo eso. Y para lo cual requiere algunos gestos concretos. Hay un montón de gente que está saliendo a la militancia, hay una renovación claramente que se está dando. Yo reitero, a mi criterio, la conducción de Cristina sigue inamovible, pero los nombres de Ferraresi, de Musi, de Axel, son los nombres que a mi entender son la renovación, lo que viene. Pero digo, en ese contexto nosotros con heterogeneidad tenemos que construir. Los judiciales, por ejemplo, estamos peleando, no tenemos ley de paritaria. Lo deben a todos los estatales de la provincia al 3%. Tenemos agenda común. Recuperación del 3% de antigüedad para todos los estatales de la provincia. Podemos generar agenda común. Los trabajadores estamos necesitando agenda común. Agenda común para bancar en el Parlamento, para que no haya más diputados que entraron por el campo popular y se dan vuelta para votar precisamente como planteaban varios. Veo que el diagnóstico es acertado. Todo esto. Mirá, necesitamos superarnos. Marchemos juntos el 24 de mayo. Que se fueron, el que va a encabezar el bloque, que estaba hasta hace poquito con ustedes. Yo te planteo una agenda superadora. Romero patoteó a nuestros compañeros y llegó a la patota de Mata al Congreso para insultarme a mí personalmente, Nicolás, porque nosotros enfrentamos los política superadora y me contestás, entonces, me contestás a los tobillos. A ver, hay una agenda, te dijera, hay una agenda que tienen los trabajadores para que gane Scioli y ganó la ultraderecha. Vamos a poner la agenda política en otro plano. Hay una agenda de los trabajadores que es la lucha contra los despidos, que es la lucha por el salario, que es contra la criminalización. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, participamos en toda movilización, convoque el sindicato que la convoque, participamos con toda nuestra fuerza por cada uno de estos reclamos y cada demanda de los trabajadores. ¿Por qué Mazot dice que hizo un acuerdo con usted en la Cámara? Y no lo desmentís a eso. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién? ¿De qué me estás hablando? El presidente de la bancada del PRO, ¿sí? Sus palabras son, ¿no? Dice que revisaron los acuerdos parlamentarios y desde Margarita Stolbizer hasta los 4 diputados de la izquierda prometieron sentarse en sus bancas para dar quórum. Eso es falso completamente. Entonces tenés que desmentirlo, hermano. Porque pero digamos, eso, se publica. A ver, no es un invento mío, ¿eh? Eso es si la agencia AIM publica esto, tenés que desmentirlo. Por supuesto porque si no, ¿sabés qué pasa? El discurso va por un lado y la acción va por el otro. No. Me parece que... Nosotros no. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Hemos sido insultados por dar quórum a leyes que eran a favor de los trabajadores. No, pero a ver, seamos coherentes, digo, si no decimos cualquier cosa. Nosotros fuimos insultados por dar quórum en una sesión donde toda la oposición, que en ese momento son los que están ahora en el gobierno, es decir, el macrismo, no daba quórum, que eran leyes que iban a favor de los trabajadores, la del Bauen, demás, y nosotros cada vez que haya una ley que vaya a favor de los trabajadores, vamos a dar nuestro punto de vista. Pero no de antemano un acuerdo. Entonces, eso es completamente falso. Digo, nadie puede dar credibilidad a semejante pavada. Yo lo que estaba diciendo es que nuestra participación en la resistencia de los trabajadores ya se viene dando hace tiempo, mucho antes de que asumiera este gobierno, y en este nuevo gobierno creo que tenemos la autoridad para llevar adelante y encabezar esta resistencia, y no los que estuvieron aliados a las grandes corporaciones, que estuvieron aliados a la burocracia sindical. Te preguntar y nunca te encontré para preguntar. Ustedes conducen y han conducido muchos sindicatos seccionales de fábrica. A mí me llama poderosamente, y es porque es una forma de entender la política, es la misma crítica que le hacía al compañero. A ver,
cuando ustedes conducen, ¿por qué no paran la fábrica cuando esas megafábricas trasladan a precio los productos que ustedes producen que repercuten en los salarios de trabajo? Lo que quiero señalar con esto, es que hay que empezar a cambiar el prisma con el cual se está viendo. No se trata de hacer el piquete nacional. Es mucho más ambiciosa la necesidad que tiene el campo popular para reconstruirse en esta instancia. ¿Se entiende? Entonces, me parece que tenemos que todos ser un poco más flexibles, tener más flexibilidad táctica, dejar alguna... Si el dedo apunta porque el peronismo... Empezamos mal. Yo te hablé de campo popular. Te estoy cediendo terreno, te estoy cediendo para que te puedas lucir y me pateas los tobillos. Eso es una visión que parte de la izquierda no ha comprendido y ha quedado aislado de todos los procesos populares. No, lo único que yo te dije fue que nosotros somos una fuerza política independiente de aquellos que reprimieron la protesta social, que procesaron luchadores. Digo, yo empecé siendo diputado luchando contra la cadena perpetua de los petroleros de Las Heras y la presidenta en el 2014 dio un mensaje diciendo que estaban bien la condena a los petroleros de Las Heras a cadena perpetua, digo, por luchar contra el impuesto del salario. Entonces, yo digo que nada más que la fuerza política que tienen que construir los trabajadores y el pueblo tiene que ser independiente de esa fuerza política que ustedes integran y que está compuesta justamente por quienes hasta hace muy poco mantuvieron un gobierno que en lo esencial con ese purismo favoreció a los sacaron el grandes... 1,5, Nicolás, es tan fuerte. Con ese purismo mira, nosotros hemos avanzado. Con ese purismo que vos nosotros buscás, hemos avanzado, sacaron el 1,5. Nosotros hemos avanzado a pesar de que... No te lo recuerdo eso. No, nosotros a pesar de ser una minoría... Las contradicciones de la sociedad hemos avanzado, se resuelven de otra manera. En todo el país, somos la tercera fuerza en Mendoza, en Jujuy. Maravilloso. Que, bueno, no hay espacio publicitario. Perdón. Otro tema del cual hemos hablado en Minuto 1 durante el último año, casi diría con exclusividad, es un hecho luctuoso del cual hoy se cumplen 2 años. El incendio trágico de Iron Mountain, la empresa archivadora que prestaba servicios para el HSBC y para muchos bancos, pero nombro la HSBC porque era uno de los que estaba siendo investigado por lavado y justo se le incendiaron un montón de papeles y que le costó la vida a rescatistas y bomberos en medio de una trama de corrupción en otorgamiento de permisos, en habilitación de depósitos y demás. Uno de los hombres que ha denunciado esto desde el inicio es Edgardo Castro, inspector de la Ciudad de Buenos Aires, quien además de habernos acompañado muchas veces aquí, fue sumariado por haber hecho esas denuncias de que no se habían verificado bien esos lugares, esos lugares que se incendiaron y que a hoy mantienen todavía a las víctimas sin respuestas. 2 años sin respuestas. Edgardo, ¿cuántos fueron los muertos en el Ironman? 10 muertos. Acá lo que yo no quería era, en esta intervención, no está descolgado de lo que se discutía antes. Déjame permitir la aclaración. Sobre la investigación de Iron Mountain, ni siquiera hay un cuarto de imputados, ni siquiera citado un testigo nuevo para hacer esto. Y esto lo que refleja no solo la impunidad del macrismo, sino la perversidad de su discurso. Porque lo que dijo el macrismo durante la campaña que iba a terminar con la corrupción. Y hoy todos los funcionarios afectados al problema de corrupción de Iron Mountain son todos promovidos a cargos superiores, a directores generales, a directores del Ministerio de Trabajo, a secretarios y subsecretarios. Todos los tipos involucrados en ese acto perverso terminan siendo promovidos dentro del Estado y el staff del macrismo. Y tiene que ver con este mismo plan, que es absolutamente perverso, porque si alguien que ha sido imputado, después de denunciar todo esto, que yo he participado en este programa y lo hemos hecho extensamente, los únicos que estamos con sumarios administrativos somos la Comisión Interna de ATE, que fuimos los que denunciamos justamente todo este acto de perversión de estos 10 muertos que hubo acá, y somos los únicos que terminamos procesados en el asunto. O sea, las víctimas, victimarios, y básicamente responde a esta misma mecánica que el macrismo sistemáticamente sostiene, que es brutal. Porque no solo lo hace con estos 10 personas que murieron cumpliendo sus servicios, sino que también lo hace con todos los trabajadores en la misma condición del desprecio de la vida del trabajador. Acá he escuchado cosas que son de un nivel, en tu programa de ayer escuché algunas cosas que son realmente de un nivel lamentable, ¿no? Y más perverso que lo que yo me imaginaba. Entonces, en este marco, la protección Iron Mountain, que no es una casualidad, sino que es un negociado, responde a una estructura de interrelaciones de lavado de dinero, donde no puede decir que está exento algunos funcionarios del gobierno macrista, que hoy no lo vamos a alcanzar más, por eso esto va a terminar en la impunidad.
Porque si antes no lo perseguían siendo funcionarios de la ciudad, ahora siendo funcionarios nacionales, lo vas a tener que correr con una moto para que lo agarren y lo podamos procesar. Y justamente la justicia, que lo que está haciendo en 2 años, no movió un dedo para ver toda la cadena de responsabilidad que está clarísima. ¿Sigue ocurriendo esto, Edgardo, más allá del caso de la Monten? ¿Sigue ocurriendo que se habilitan lugares en la ciudad de Buenos Aires que no deberían estar habilitados y que llevan adelante tareas o funciones algo riesgosas para sus trabajadores? Es que es peor, no se controla nada. Si vos vas a los talleres clandestinos, el mejor ejemplo, lo más nefasto de toda esta cuestión que vos estás planteando ahora... No, bueno, claro, pero talleres clandestinos son lugares ilegales en toda la línea, digamos. Acá había una habilitación... No, tenés talleres legales, medio legales, dentro de la lista de protección y dentro de la lista de los que quiera buscar. Es decir, la muerte de los pibes en Flores fue típico de esa condición. Entonces, hoy ante la situación existente, ante esto, no es que si se hace o no se hace, no les importa que se haga. Funcionan por la libre, ¿entendés? O sea, todo el que esté afuera del circuito le van a dar palo. El que esté dentro de la estructura de ese tipo ni lo tocan. Hoy la mano de obra laboral de la industria textil es mano de obra a precio chino, en la cual hay terribles negociados que están atrás de eso y todo lo funciona. No puede funcionar ninguna estructura de semejante condición sin la venia del Estado. Muchas gracias, Edgardo Castro. Esto es simplemente un recuerdo, una efeméride de un hecho luctuoso, tremendo para las familias, para el barrio, para los trabajadores. No solo una efeméride, también una deuda. Una deuda de la justicia, claro, como dice Mariano. Les voy a dar a cada uno de ustedes 30 segundos para concluir sobre lo que hablamos hoy. Tinelli y su desafío, Moyano y su desafío, las tarifas, los despidos, el ajuste y demás. Nicolás del Caño. No, reafirmar nuestro planteo de que hay una resistencia que ya se está desarrollando de parte de los trabajadores y que en ese sentido creemos fundamental que este paro del 24 de febrero haya una fuerte movilización, no solo de los trabajadores estatales, sino de todos los trabajadores del país, porque hay que derrotar, y eso creemos nosotros que está la fuerza de los trabajadores, del pueblo, para poder hacerlo, derrotar este plan de ajuste que incluye despido, devaluación, y simplemente aclarar que no hay ningún acuerdo de ningún tipo del Frente de Izquierda con el PRO, como acaba de señalar Mariano Mazzaro. Primero, convocar a la gobernadora que llame a los judiciales a paritaria, que nos den nuestra ley de paritaria, somos el único sindicato que no la tiene, que nos paguen el 3%, denunciar que ha habido nuevos despidos en Quilmes, que estamos en la calle con ese tema, y que a la sociedad que tenga claro que no se deje engañar por una oposición que juega a hacer una maniobra de pinzas con el Ejecutivo y administrar el conflicto social. Como bien dice Nicolás, coincido, el 24 la central, la CTA de Jazz, que está convocando también, así que estemos todos participando. Hernán Albizu, con el agradecimiento especial por haber venido por primera vez a Minuto 1 y esperamos que se repita. Sí, gracias por la invitación y finalmente también que este tarifazo también contemple que hay un impuestazo, ¿no? Porque las tarifas también tienen un gran componente impositivo y también le pedimos a la gobernadora que revea esta cuestión para que atenuar el impacto en el bolsillo de los usuarios, que creo que es importante, y también al presidente de la Nación que tenga la misma celeridad con el impuesto para levantar el mínimo no imponible, el impuesto a la ganancia, el impuesto a los trabajadores, que tuvo con otras medidas de gobierno. Marcelo Gonzmelin, te voy a contar los 30 segundos. Frente a todas las situaciones que estamos viviendo y las malas noticias que estamos viviendo en estos días, la verdad que hay muchas cosas que empiezan a ponerse bien. Que un conductor tan popular como Marcelo Tinelli, a pesar de las distintas cosas que se dijeron acá, tire ese tuit, es muy importante. Que las centrales obreras empiecen a dar respuesta tardía o no, pero que empiecen a darla y empiecen a buscar la unidad en acción. Que el Frente Renovador, de alguna manera, y lo digo esto con simpatía, que Sergio Massa haya dejado de ser la dama de compañía de Macri, a nosotros también nos gusta, pero lo que digo es, el peronismo sus cosas las va a resolver. Y esto que ha sucedido en estos días con esta fracción también se va a resolver y va a estar en la lucha con el resto de los compañeros. Gracias a todos por venir. Pausa, pero en un ratito, el run run de la política. Ahí lo tenemos a Jorge, nos está haciendo los tragos, a Hamilton y a mí. Bueno, vamos a invitar también a los invitados a que tomen un traguito. ¿Qué va a tomar, Hamilton? ¿Qué se sirve? Nunca puedo engañar al whisky. Perfecto. Pausa y ya venimos, quédese.